Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el canal UCR. Precisamente porque esta semana se celebró el Día de la Independencia, es que quisimos hacer en Sobre la Mesa un análisis sobre la integración regional. Compartimos una historia común en Centroamérica, compartimos precisamente una serie de desafíos y una serie de problemáticas que con la crisis ahora del COVID, por supuesto que se profundizan, pero que tenemos también que avanzar en conjunto y buscar, digamos, soluciones como región. Por eso, para hoy acá en Sobre la Mesa, estamos con María Fernanda Morales. Ella es profesora de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Hola, muchas gracias por la invitación. Un placer. Y también con Gerald Solano, también investigador y profesor de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA. Hola Marcela, saludos a usted en el estudio y a María Fernanda. Bueno, y para iniciar vamos a ver la cápsula de contextualización que nos prepararon para el día de hoy. María Fernanda, como bien decía yo en la introducción y bueno, un poco también en la cápsula se ve, a pesar de que tenemos un pasado histórico común, compartimos el idioma, tenemos muchísimas costumbres también en común, Centroamérica ha enfrentado diferentes retos en lo político y en lo socioeconómico. Digamos, ¿cómo podríamos contextualizar a la región identificando cuáles son esos principales problemas y desafíos que compartimos? Claro. Creo que hay un elemento importante y que tenemos que remitirnos a pensar qué es Centroamérica para empezar a valorar cuáles son esos elementos, esos retos en común. Y usted bien lo mencionaba, estamos hablando que compartimos una historia, estamos hablando que compartimos pues algunos, una mayoría, el idioma, al
cuestiones gastronómicas, un territorio relativamente pequeño, 2 costas. Sin embargo, Centroamérica, a pesar de su tamaño, implica una diversidad enorme y que probablemente, a mi parecer, eso no lo hemos entendido aún. Y yo insisto muchísimo en el tema de qué es lo centroamericano para entender el gran reto que implica la integración. Creo que es lo mismo que se preguntan los europeos cuando dicen qué es ser europeo en la crisis actual de la Unión Europea, ¿verdad? A propósito de todo el surgimiento de los populismos. Y entonces creo que primero hay que pensar en una contextualización de qué significa Centroamérica para pensar en la integración. Y pues ya lo veíamos en el video un poquito sobre los orígenes del SICA y más allá, después a propósito de esta semana, después de la independencia, con esos primeros intentos de integración y que han habido muchísimos intentos de integración y que hemos quedado a medio camino, por decirlo de alguna forma. Y yo creo que uno de los principales retos es primero pensar qué somos como región y entender que lo que somos como región implica entender, comprender la diversidad, la heterogeneidad que implica Centroamérica. Es un espacio pequeño, países asimétricos en términos de económicos, modelos de desarrollo económicos, indicadores de desarrollo humano. Por un lado tenemos Nicaragua, por otro lado tenemos Panamá, Costa Rica, y son realidades totalmente distintas. Y entonces creo que a partir de allí tendríamos que empezar a ver otros retos que están vinculados con el desarrollo humano, cómo crecemos económicamente a propósito de este contexto en pandemia. La seguridad, algo sumamente importante para poder integrarnos y para ser una región atractiva para la llegada de las inversiones extranjeras directas. Claro, precisamente, Gerald, como lo planteaba María Fernanda, algo importante es vernos en clave regional, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿cuáles serían estas acciones conjuntas que no solo nos han llevado a pensarnos, ¿verdad?, en algún momento, particularmente con el SICA, como región, ¿verdad?, cuál ha sido la evolución de este proceso de integración y bueno, también esos desafíos que nos presenta el intentar, ¿verdad?, generar una estructura regional. Pues sí, Marcela, coincido con María Fernanda en que uno de los principales, digamos, temas, retos que hoy presenta Centroamérica es identificarnos como Centroamérica, ¿verdad? Y qué nos hace ser centroamericanos y cómo podríamos avanzar y profundizar un poco más en el tema de integración. Por lo que yo diría que hay 3 grandes desafíos que enfrenta la región. Uno en términos de afrontar la pobreza, el segundo en términos de democracia y el tercero en términos de integración. Con respecto al primero, a afrontar la pobreza, Centroamérica enfrenta múltiples desafíos en cuanto a temas que van desde la reforma fiscal, ¿verdad?, hasta cómo vamos a avanzar y a consolidar los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030, pero que también pasa por la institucionalidad democrática de los países o de algunos de los países de la región. Si bien el SICA inicia en 1991, concretándose con el protocolo de Tegucigalpa, nuestras democracias son democracias todavía en la región vulnerables, son débiles a nivel de institucionalidad. Lo hemos visto con el caso de El Salvador, que ustedes algunos recordarán, el golpe de Estado que se le da a Manuel Zelaya, que termina en Costa Rica, algunas críticas que se le han hecho al presidente Nayib Bukele en términos de algunas acciones en contra del mismo incluso Parlamento, llegar con el ejército al Parlamento y esa no clara división de poderes, entre muchos, digamos, otros aspectos que podrían, digamos, considerarse en términos de institucionalidad democrática en los países de la región. Y decía que el tercer gran desafío es en cuanto a la integración regional, y ahí es importante, digamos, señalar que si bien, como señalaba María Fernanda, hay muchos, digamos, muchos retos que tiene la institucionalidad, hay que considerar que en América es uno de los modelos que se ha considerado más exitoso, ¿verdad?, con más trayectoria, con mayor, digamos, con mayor cantidad de instituciones, es decir, se han logrado avances importantes a partir de esta creación de instancias regionales y que aún hoy hay que seguir avanzando en fortalecerlas,
pero creo que es un papel fundamental el esfuerzo que pueda hacer la Secretaría General para articular o coordinar una agenda regional que nos permita afrontar los problemas que cada vez son, digamos, mayores en cada uno de los diferentes países y que requieren de una respuesta, digamos, en este caso comunitaria, una respuesta desde la región. Sí es importante, y creo que aquí vale la pena resaltar que hay un papel de liderazgo importante del presidente Vinicio Cerezo como secretario general, ¿verdad?, presidente de Guatemala en su momento, y que ha venido tratando de hacer esfuerzos importantes en esa coordinación. Y creo que lo hemos visto con mayor tal vez presencia ahora en el marco de la COVID-19. Y Marcela, preguntabas que cuál puede ser, digamos, el reto de la integración, digamos, regional a nivel, digamos, institucional. Creo que ahí tenemos una gran tarea, digamos, pendiente, que es precisamente lo que decía María Fernanda, es aterrizar la integración al ciudadano común, ¿verdad? O sea, es decir, si tal vez vos, María Fernanda o yo, que estamos involucrados con temas de Centroamérica, o que estamos en este patín, ¿verdad?, de la política, probablemente entendemos más el significado de la integración, pero si le preguntamos a cada uno de los ciudadanos que están ahí ahorita buscando trabajar en el centro de San José, qué es la integración para ellos, probablemente no lo van a entender de una forma, digamos, práctica para temas de beneficios. Y creo que esa es una tarea pendiente digamos, del proceso de integración centroamericana. ¿Cómo nos identificamos realmente en que esa institucionalidad y eso que se hace día a día realmente aterriza al ciudadano en beneficios múltiples? Claro, y eso es lo que precisamente yo decía, cómo vernos en clave centroamericana, María Fernanda, y efectivamente cómo hacer para que las personas en general, y bueno, mucho en Costa Rica, ¿verdad?, que hay como esa resistencia, ¿verdad?, que es tal vez uno de los países con mayores resistencias, logramos entender que efectivamente como país no tenemos la fuerza que sí tenemos como región, y que en ese sentido, ¿cuáles serían los beneficios efectivamente de ser parte de la integración? Pero vamos a hacer un corte para a la vuelta entonces que responda. Ya estamos en Sobre la Mesa, vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos acá en Sobre la Mesa analizando el tema de la integración centroamericana. Antes de ir un corte, precisamente yo le preguntaba a María Fernanda cómo hacerle entender a las personas la importancia de vernos en clave regional y que efectivamente podemos generar y conseguir más cosas como región que cada país por sí mismo. Claro, yo creo que allí hay un tema de retomando el comentario del profesor Gerald, de cómo traducimos a la vida ordinaria la integración, que a veces parece que es algo muy complejo, es algo muy teórico y es algo que queda y que suena muy pomposo y que solo lo vemos de vez en cuando en las noticias. Y hay un elemento sumamente importante para legitimar este tipo de iniciativas. Necesitamos el apoyo y pues evidentemente la legitimación de las personas que son parte de estos procesos. Entonces yo creo que hay dos elementos que me parecen sumamente importantes. Uno está vinculado con cómo traducimos la integración, los beneficios de la integración, y tiene que ver, por ejemplo, con cuestiones muy concretas que que la podemos experimentar en el diario vivir, la movilidad, por ejemplo. Claro. La movilidad, es decir, la posibilidad de que yo como costarricense me pueda mover libremente por todo el territorio centroamericano, y no estoy diciendo que eso no sea posible en realidad, lo que estoy diciendo es lo que significa, y pues tal vez descontextualizarlo en estos momentos de pandemia. Pero, ¿qué significa en momentos en los que no estuviésemos en un escenario de pandemia el que yo decida tomar un auto, no necesariamente un avión, y desplazarme por la región? Ya sabemos que hay una serie de elementos vinculados con infraestructura, vinculados con seguridad, que tal vez pueden incidir en que las personas tomen otras decisiones sobre la posibilidad de conocer otras partes del territorio centroamericano. Siguiendo con la movilidad, por ejemplo, el tema de cómo empezamos a crear una identidad, y tiene que ver también
por ejemplo, en términos universitarios, es decir, la movilidad, la posibilidad de que yo esté estudiando y yo me pueda ir un tiempo a estudiar a otra parte, a otro país de la región. Esos son elementos que pues parecen un poco triviales, pero que en un proceso a largo plazo implica que las personas van construyendo esa identidad de que ya yo no soy solo costarricense, y creo que en estos momentos incluso nos podríamos llegar a cuestionar eso, ¿verdad?, con la crisis de las identidades que tenemos actualmente, sino que yo me veo como una persona que pertenece a una región. Y hay otro elemento que está vinculado con el entender que esta es una región sumamente vulnerable, y vulnerable en diferentes dimensiones. Vulnerable socialmente, ya lo hablábamos, el tema del reto de la pobreza, por ejemplo. Y más que la pobreza hay otro reto sumamente importante que tiene que ver con la desigualdad social. Claro. Es decir, estamos en América Latina, una de las regiones más desiguales del mundo, y para hacerlo más dramático, estamos en Centroamérica, la región más desigual de América Latina. ¿Qué significa eso en términos de la pobreza y el progreso social? Y tiene también que ver con entender que, por ejemplo, en términos de vulnerabilidad social, hay otro elemento sumamente importante como región, la vulnerabilidad ambiental. Es decir, somos una región que estamos a merced del cambio climático, de los fenómenos naturales, y eso implica que ya no podemos actuar como un país en la medida que estos fenómenos tienen otras dimensiones, son fenómenos transnacionales, el tema del crimen organizado, el narcotráfico, las pandillas. Eso implica que tenemos que crear una actitud de actuar en conjunto, que bueno, han habido avances importantes, en el SICA hay una serie de iniciativas a partir de los diferentes ejes de integración, pero todavía hay ciertas fragmentaciones por las percepciones que tienen los países sobre cómo enfrentar estos retos. Sí, y bueno, Gerald, de hecho, ahora mencionaba la participación de don Vinicio Cerezo en todo este proceso de integración, que también tuvo un liderazgo, digamos, importante en lo que fue la firma de los acuerdos de paz de Esquipulas, ¿verdad? Y en ese sentido, es a partir de Esquipulas, ¿verdad?, en el cual como que la región se posiciona en una forma distinta de tomar decisiones, ¿verdad?, en el sentido de buscar la paz por medio de las mesas de diálogo y no necesariamente seguir con los conflictos armados. Y en ese sentido, ¿verdad?, y ligado a lo que planteaba María Fernanda, ¿cuál es el balance, Gerald, que podemos hacer de este proceso en estos 30 años, ¿verdad?, a partir de Esquipulas? Y bueno, también un poco lo que significa, ¿verdad?, para esos retos que planteaba María Fernanda, el liderazgo que también don Vinicio le está haciendo, digamos, cosas particulares, porque él es un integracionista de corazón, por decirlo de alguna manera. Así es, Marcela. Antes de responder a tu pregunta, nada más quería agregar un dato a esto que mencionaba María Fernanda en términos de, digamos, del gran desafío y el reto de esa desigualdad que hay en Centroamérica. De acuerdo con algunas estimaciones que el mismo secretario Vinicio Cerezo ha señalado en foros hace semanas atrás, decía que cerca de 3.000 millones de personas no van a lograr tener acceso a alimentación nutritiva y saludable. Vamos a hablar de 3.000 millones de personas en América Latina, de las cuales 44 millones de esas personas viven en Centroamérica y que están en este momento en una emergencia alimentaria. Es decir, hay un 7% de la población de la región que ya sufre de desnutrición o de problemas de obesidad y que se va a duplicar con la pandemia. Y ahí, respondiendo ahora sí a tu pregunta, en estos 30 años de integración, creo que lo que la pandemia también ha venido a traernos al frente de nuestras tomas de decisiones como región es que la acción multilateral es la única forma para poder salir de la crisis sanitaria que que estamos enfrentando con la COVID, y obviamente la crisis alimentaria y de retos que podríamos estar viendo cada vez más profundos con esta COVID-19. La institucionalidad centroamericana a nivel de integración ha venido en aumento desde 1991, cuando se firman los acuerdos de paz,
del inicio del SICA en el 91, a finales de los 90 con los acuerdos de paz, y que el mismo Vinicio Cerezo ha hablado incluso de un posible Esquipulas 3, ¿verdad? Y él incluso dice que, bueno, que podría no llamarse Esquipulas 3, que podría ponerse otro nombre, pero que como bien decías, hay un sentimiento integracionista fuerte por parte de don Vinicio Cerezo, y que lo que busca es precisamente poder articular y coordinar todas estas esfuerzos multilaterales. La región ha logrado construir una institucionalidad fuerte, muy enfocada en las temáticas que corresponden a los problemas de la región, pero que ahí hay un gran, digamos, reto que para mí es importante, digamos, señalar acá, que es referente a los temas de transparencia y rendición de cuentas, que si lo unimos con lo que mencionaba María Fernanda, uno de los grandes temas que necesitamos es, como ciudadanos, para identificarnos más todavía con el sistema de integración, es poder tener acceso a la información en tiempo, ¿verdad? Tener esa transparencia, esa rendición de cuentas de que el sistema está funcionando. La respuesta que ha dado el sistema de integración liderado por Vinicio Cerezo ha sido, digamos, bastante diferente a lo que estábamos acostumbrados. Yo no sé si ustedes dos han tenido, digamos, oportunidad de ver el sitio web que maneja toda la información referente a la COVID-19 a nivel, digamos, centroamericano, y hay, digamos, un liderazgo incluso del secretario general Vinicio Cerezo manejando hasta por WhatsApp, ¿verdad? Dando ciertas aprobaciones, diciendo cierta información. Es decir, hay un dinamismo bastante interesante del proceso de integración, fortaleciendo incluso, por supuesto, donaciones y los papeles de otras instituciones. Y aquí podríamos resaltar el apoyo que ha dado el BCIE a todos los países de la región, tanto a nivel de, digamos, del recurso, ¿verdad?, financiero, como donaciones en equipo, en mascarillas, implementos, etcétera. Y creo que si bien ha sido muy lamentable saber que tenemos, digamos, un número de muertos importantes en la región, más de 200,000 casos de personas contagiadas en los países miembros del SICA, también hemos visto esa otra cara solidaria y de cooperación que ha venido, digamos, a darnos, ¿verdad?, un aliento de ayuda a la hora de combatir, digamos, estos temas. Otro punto que lo vivimos en carne propia fue precisamente con el cierre de las fronteras en Panamá y Nicaragua, ¿verdad? Y que Costa Rica tomó en aquel momento un liderazgo importante para hacer negociaciones que nos tomaron algunas semanas, pero ahí también estuvo la institucionalidad del SICA, digamos, tratando de llegar a acuerdos para digamos, que evitaran impedir llegar alimentos, llegar suministros, ¿verdad? Mover estas fronteras. Sin embargo, es una región que, como decía María Fernanda, somos muy vulnerables a otras temáticas, que no podría dejar de mencionar acá el caso de la migración, ¿verdad? ¿Cuántos centroamericanos quedaron varados en Panamá varias semanas, varios días? Muchos de ellos nicaragüenses lograron pasar hasta la frontera norte y luego esperar ingresar con Nicaragua. Es decir, la coordinación, el diálogo entre Centroamérica no es sencillo, y la COVID ha demostrado que en tiempos de crisis tampoco lo es. Y ahí hay un reto importante del liderazgo que puede tomar el sistema de integración para poder afrontar crisis futuras. O sea, los especialistas dicen que esto va a ser, o sea, que he escuchado al ministro Salas decir que cada 100 años más o menos vemos una pandemia de este tipo. Bueno, pero no sabemos si con los temas de cambio climático y con los retos que estamos enfrentando nos encontraremos con este tipo de crisis en más cortos plazos, y que ahí necesitamos respuestas muy importantes de la integralidad. Claro, pero ahí un poco, Gerald, me pongo a pensar en el tema también de la desigualdad entre los países, ¿verdad? Porque entonces, claro, una se pone a pensar efectivamente la institucionalidad de cada uno de los países, ¿verdad?, para dar respuesta a una crisis como la actual, los mismos procesos electorales que son tan disímiles, hasta el tema de las fronteras, ¿verdad? Que bueno, que un poco María Fernanda también lo planteaba, es que cruzar en vehículo o en bus por Centroamérica, dependiendo de la frontera, es exactamente una cosa terrible. Las condiciones, el trato, ¿verdad?, es realmente muy fuerte. Entonces, en ese sentido, María Fernanda, ¿cómo la institucionalidad, digamos, regional también podría aportar en esa desigualdad a lo interno de los países, ¿verdad? ¿Verdad? Cómo lograr ver si podemos equilibrar condiciones mínimas, ¿verdad? Y vos lo decías, Panamá, Costa Rica, son muy distintas a Nicaragua, Honduras. Yo creo que acá es importante tomar en cuenta, uno, reconocer que somos una región heterogénea, eso no está mal, muy asimétrica, por un lado el Triángulo Norte, por otro lado Costa Rica y Panamá, pero aquí hay que tomar en consideración también
¿Qué pasa? Pues usted lo menciona a lo interno de cada país, porque colocamos a Costa Rica y Panamá, pero si ya hacemos una mirada crítica hacia lo interno de nuestros países, también estamos experimentando indicadores de desigualdad muy preocupantes, y eso pues es una alerta sobre lo que está pasando a nivel de nuestros sistemas políticos y a nivel de nuestros modelos de desarrollo económico como países. Yo creo que hay un elemento importante, y es en términos de la región y en términos de la institucionalidad, cómo nos presentamos al mundo. Y especialmente en estos momentos donde hay una carrera muy importante por captar inversión extranjera directa, por ejemplo, en estos momentos tan complejos donde hay un tema por captar algo que es muy importante para la región, como lo son los turistas, ¿verdad? Y todo el mundo está compitiendo por captar turistas a pesar de lo que significa viajar en estos momentos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo nos posicionamos como región y cómo nos pensamos como región en términos de cuáles son los modelos de desarrollo económico? Pero esto es muy complicado. ¿Por qué es complicado? Porque tenemos economías sumamente diversas. Es decir, por un lado tenemos la economía... Tal vez, perdón, quedemos con esa idea para poder hacer un corte, y cuando regresemos puedes explicar, porque esto va para largo. Así que estamos acá en Sobre la Mesa, hacemos una pausa y ya regresamos. Continuamos acá en Sobre la Mesa analizando el tema de integración económica. Antes de ir a una pausa, precisamente María Fernanda nos estaba explicando que también las economías y los modelos de desarrollo son muy disímiles, pero bueno, la cortamos en ese momento para que pueda terminar la idea. Sí, claro. En el tema de las asimetrías de las economías centroamericanas, creo que hay algo importante, es identificar cuáles son nuestras características como economías. Tenemos economías de servicios, por una parte, tenemos economías que están apostando por productos de un alto valor agregado, pero el componente, por ejemplo, agrícola todavía prevalece. Si miramos las exportaciones regionales, todavía el tema del café y el banano se posicionan de forma importante, ahora ya superados por los dispositivos médicos. ¿Y esto por qué es importante? Porque en un proyecto regional de integración social es fundamental que las economías reconozcan esas diferencias para poder ponerse de acuerdo, por ejemplo, en temas de cadenas de valor regional. Centroamérica es un socio muy importante para la misma Centroamérica, pero ¿cómo nos integramos en términos logísticos? Cómo nos integramos en términos de nuestras cadenas de valor regional, y luego cómo nos integramos en términos de las cadenas de valor global, dónde estamos posicionados. Eso creo que es importante en la medida que el elemento económico es fundamental para el desarrollo social. Claro, una tendría que pensar que precisamente el transporte de mercancías a lo interno de Centroamérica debería ser bastante barato y ágil, ¿verdad? Porque en el proceso de integración, seguro además, y cuando una, ¿verdad?, se da cuenta que no es tan barato, que no es tan seguro, ¿verdad?, y que no es tan fácil, pues se pone, ¿verdad?, un poco a pensar en ese sentido. Y bueno, y lo porosas que son también, ¿verdad? Porque claro, no es fácil pasar, digamos, legalmente de un país a otro, ¿verdad? Correcto. Pero nuestras fronteras son absolutamente porosas, ¿verdad? Y en ese sentido, Gerald, quisiera que ahí un poco nos expliques cuáles serían, digamos, cómo pensar también la seguridad regional a la hora de hablar de la integración, porque efectivamente uno de los principales retos, y lo dijimos desde un inicio, ¿verdad?, no solo el económico, sino el que tiene que ver con el crimen organizado. No solo, ¿verdad?, cuando pensamos en crimen organizado, ¿verdad?, la gente como que piensa mucho en el tema del narcotráfico, pero bueno, el tráfico de armas por Centroamérica es muy fuerte, la trata de personas, ¿verdad?, también es muy fuerte, y entonces desde una lógica más integracionista, ¿cuáles serían, digamos, esos elementos para, ¿verdad?, también generar una región más segura? Y que no esté tan dependiente, perdón, de la cooperación internacional, más que todo norteamericana. Sí, ahí es importante tal vez contarle a nuestra audiencia cuáles son los pilares de integración, ¿verdad?, que están en el marco del SICA.
que el primero de ellos es respecto al tema de seguridad democrática, el segundo, cambio climático, gestión integral de riesgos, tercero, integración social, que lo han mencionado, integración económica y fortalecimiento institucional. Con esta pregunta que menciona Marcela, es precisamente en el marco de la seguridad democrática donde se han venido desarrollando, digamos, algunas de las acciones que a mí me parece en lo personal que responde un poco a lo que había ya planteado María Fernanda. Es una región, digamos, asimétrica en medio de dos, digamos, de dos océanos, en una región de tránsito, lamentablemente, para la droga y para el mismo crimen organizado, que tiene una baja, digamos, institucionalidad en términos de coordinación y de equipamiento, ¿verdad? Que bien lo señalabas, caso de Honduras, caso de El Salvador, Guatemala, y que esto complica, ¿verdad?, muchísimo, digamos, cómo abordar estos temas. No obstante, es importante señalar que hay, digamos, inversiones importantes que se han hecho en el marco de, digamos, del proceso de integración, alrededor de más de unos 90 millones de dólares destinados a fortalecer los temas de crimen organizado, narcotráfico, etcétera. Pero sí es importante señalar, como lo habías mencionado antes de la pausa, que hay un tema también interno, ¿verdad? O sea, es decir, hay una coordinación que se hace desde el SICA, pero que hay también, digamos, acciones que tienen que ir acompañadas desde los parlamentos, desde las acciones de los distintos gobiernos, ¿verdad?, que hacen que sea, digamos, un poco más, digamos, complejo. Creo que hay un tema importante que el SICA ha venido resaltando con mayor fuerza ahora en este segundo mandato de Vinicio Cerezo, que ha sido el tema del SICA joven, ¿verdad? Es decir, si vemos la región centroamericana posee muchísimas asimetrías y hay mucha violencia hacia los jóvenes. Son los que están, digamos, no llegando al sistema educativo, son los que no están logrando obtener algún puesto de trabajo, y por supuesto que esto los hace muchísimo más vulnerables a involucrarse en grupos de crimen organizado como las maras, en grupos obviamente dedicados al narcotráfico, entre más ocio, más al tema de, digamos, de uso y comercio de drogas, etcétera. Es decir, ahí hay un trabajo, digamos, importante que tiene que hacerse en articulación por todos los países miembros, y es un gran reto que vamos a tener como región para poder incorporar a esas personas jóvenes en las distintas oportunidades de desarrollo. Y creería también aquí que lo uno, si me lo permiten, que en el área donde más probablemente tenemos deudas es a nivel de integración social, ¿verdad? Bien lo mencionaban ustedes. No podemos, hay muchos ejemplos que se han señalado, María Fernanda daba algunos datos que tienen que ver con la integración económica, y tal vez ahí vemos resultados más palpables, son más tangibles. No obstante, a nivel, digamos, social, todavía encontramos unas grandes asimetrías y encontramos poblaciones muy vulnerables, ¿verdad? Es una de las regiones con mayores índices de, digamos, de pobreza, de violencia, de criminalidad, ciudades como San Pedro Sula, de las más inseguras del mundo, incluso comparadas con países como Irak, ¿verdad?, o Siria, que tienen conflictos armados importantes. Y esto es es una alerta que también los inversionistas y que también el resto de la población lo van a ver. Y si bien, Marcela, señalabas de no depender de la cooperación estadounidense, aquí lo que es importante también es que Estados Unidos es el principal socio de la región, ¿verdad? Claro. O sea, es el principal mercado de destino de nuestras exportaciones, es de los principales inversionistas en la región, y esto, digamos, ahora en medio de una crisis como la COVID-19, con una expectativa de crecimiento, digamos, negativo y que podrá recuperarse tal vez en el 2021, el impacto, digamos, a la región en términos económicos va a ser, podría llegar a ser fuerte, y esto lleva a que las acciones que llevemos desde el SICA sean cada vez más articuladas, más concretas, y yo le agregaría con indicadores cada vez, digamos, más claros, ¿verdad? Porque al final hablamos de estos montos, ¿verdad? Más de 90 millones de dólares, más de tantos millones de dólares, pero al final no estamos tan seguros de ver los resultados de esos recursos. Y ahí creo que hay un trabajo importante. ¿Cómo vamos a tener cada vez mejores indicadores que nos permitan demostrar que efectivamente los pocos recursos que tenemos están resolviendo los problemas estructurales que tiene la región? Claro, pero ahí precisamente, bueno, María Fernanda, geopolíticamente una podría sentir como que habíamos perdido un poco de importancia de cara a la relación con Estados Unidos, ¿verdad? Muy centrado en el tema, evidentemente, de seguridad, y bueno, sí es uno de nuestros principales socios comerciales, pero seguimos teniendo esa importancia geopolítica ahora, ¿verdad? Porque bueno, con Trump no nos volvió a ver tanto en estos 4 años, ahora con el cambio, bueno, si es que hay cambio, ¿verdad?, con las elecciones mejor de Estados Unidos, y con lo que pasó precisamente con la elección del BID
¿volvemos a ser importantes? Yo creo que el tema no necesariamente es que hemos perdido relevancia, sino en qué áreas hemos perdido relevancia y qué áreas se han mantenido. En términos geopolíticos, si uno se fuera desde las visiones más clásicas, Centroamérica es una región natural para los Estados Unidos. Claro. Y en términos geopolíticos eso es sumamente importante porque es una región que tiene que asegurar como una potencia global. Y allí hay un tema, por ejemplo, a propósito de la presencia china en la región, claro, y la preocupación que de alguna u otra forma hizo que el secretario Pompeo pues prestara atención a Costa Rica, hiciera un par de llamadas, ¿verdad? Entonces allí lo que implica es qué significa Centroamérica para los Estados Unidos en los diferentes tiempos. Históricamente podríamos ver, si nos remontamos a la época de las guerras civiles, pues evidentemente Centroamérica era ese escenario donde esas fuerzas, comunismo, capitalismo, entre comillas, estaban pues disputándose, ¿verdad?, la cuestión ideológica. Luego perdió alguna fuerza en la medida que los conflictos se trasladaron a Medio Oriente. Sin embargo, allí es importante tomar en consideración que siempre ha sido la región natural y que probablemente el discurso en las últimas administraciones, por el contexto, por la coyuntura, pero especialmente en la administración Trump se centró en un punto específico que es el tema migración. Y a partir de allí, pues evidentemente las políticas de la Casa Blanca hacia la región han girado en torno a la migración y pues todos los prejuicios, ¿verdad?, y el imaginario que se ha creado sobre los flujos migratorios centroamericanos. Pero en realidad Centroamérica en términos geopolíticos es un escenario sumamente atractivo para diferentes potencias, Estados Unidos, ya lo vimos, China, pero incluso, por ejemplo, para una potencia como Rusia, que también quiere posicionarse en la región y que, por ejemplo, tiene estrechas relaciones con Nicaragua. Y solo para cerrar mi comentario, a propósito de la elección del BID, que vimos, ¿verdad?, lo que sucedió, pues eso también dice muchísimo sobre lo que puede implicar América Latina en el contexto de esta guerra comercial y la idea de que muchas de las cadenas de valor que se ubicaban en el sureste de Asia se trasladen hacia América Latina, pues hacia los Estados Unidos. Claro, y en ese sentido, Gerald, ¿puede existir algún cambio, verdad? Realmente si fuera posible que ganaran los demócratas con Biden, o realmente no veríamos, sino que seguiría más o menos la política de Estados Unidos hacia Centroamérica más o menos en la misma línea? Bueno, no, es difícil, ¿verdad?, hacer un diagnóstico del cambio real que podría enfrentar una administración, digamos, Biden hacia la región, en el sentido de que el presidente Barack Obama, 2 administraciones tuvo a Centroamérica en temas muy puntuales. Recuerdo la visita del presidente Obama en el 2013 en la reunión con la presidenta Chinchilla, y que precisamente los temas eran comercio, inversión, turismo y narcotráfico. Prácticamente esa fue la agenda. Y durante los 8 años de administración, esa fue, digamos, la temática que privó en esa relación. Ahora, con el presidente Trump, si bien es cierto, no hemos estado en el discurso, digamos, igual hemos seguido recibiendo, antes de la pandemia, por supuesto, turismo importante norteamericano, hemos recibido inversión de los Estados Unidos, es decir, pareciera que la agenda pareciera ser la misma, independientemente de quien esté en la Casa Blanca, por lo menos con respecto a, digamos, a la región. No obstante, sí creería que habría un cambio en términos del discurso de parte del presidente, digamos, si fuese Biden el presidente, con respecto a los temas migratorios, ¿verdad? Es decir, probablemente no nos va a tratar de criminales y de narcotraficantes como lo hace el presidente Trump, pero que sí va a seguir siendo un tema de agenda, porque obviamente hay un tema de preocupación por parte de los estadounidenses. Yo sí quería, digamos, tal vez agregar a lo que decía María Fernanda, tu pregunta anterior, Marcela, y es de que el hecho que Costa Rica votara a favor del candidato estadounidense demuestra que sigue siendo una potencia con presencia importante e influencia en la región. O sea, Costa Rica tuvo a la presidenta Chinchilla como candidata, sí, y lo que uno esperaba en política exterior era una abstención de parte de Costa Rica y no un apoyo tan marcado, porque, como decía María Fernanda, hubo llamadas, y lo que ese resultado del voto nos deja pensando es
que la llamada era para que había que votar por el candidato estadounidense. Claro. Y eso de alguna forma sigue demostrando que a pesar de todo lo que creemos y lo que decimos, Estados Unidos sigue teniendo influencia en la región. Y a eso hay que sumarle el voto de El Salvador y otros votos que tuvo, digamos, dentro de la región. Exactamente. Entonces, bueno, estamos acá en Sobre la Mesa hablando del tema de integración centroamericana. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos acá en Sobre la Mesa analizando el tema de integración centroamericana. Tal vez, Gerald, se ha cuestionado mucho el poco interés que ha demostrado precisamente Costa Rica sobre su participación activa en espacios precisamente de la región, particularmente el Parlamento Centroamericano. ¿Cuáles serían como esas ventajas que tal vez Costa Rica no está viendo y que no nos ha hecho avanzar tal vez de una manera tan rápida como otros países en convertirnos en, digamos, integracionistas? Una muy buena pregunta, Marcela, para una respuesta que vamos a ver un poco, digamos, también difícil de responder. Estamos terminando una investigación para un informe que nos están solicitando acá sobre temas de integración y curiosamente hemos encontrado que Costa Rica participa de muchísimas instancias de las cuales tampoco somos miembros, digamos, tan activos. Por ejemplo, hay convenios y acuerdos suscritos entre el Parlacén y la Asamblea Legislativa Costarricense, hay acuerdos suscritos entre la Corte Suprema de Justicia costarricense y la Corte Centroamericana de Justicia. O sea, es decir, hay mucho de lo que hemos nosotros hablado de esa no participación, digamos, de Costa Rica en algunas instancias. Sin embargo, hemos ido avanzando también en algunos acuerdos que nos interesan conocer sobre cómo se está manejando la región. Recuerdo el caso del presidente Solís cuando se levanta de la mesa, ¿verdad?, de diálogo político, dice que Costa Rica se retira, pero después, unos meses después, tuvimos que regresar porque creo que en el fondo, como lo mencioné en algunas de las intervenciones hoy, hemos ido entendiendo también que la acción multilateral es una forma de responder y resolver, digamos, algunos de los problemas. Y María Fernanda señalaba y decía una frase muy importante que quiero rescatar, o sea, América Central, Centroamérica como región geográfica es un escenario natural del país. Nosotros no podemos cambiar de vecinos, ¿verdad? O sea, es decir, no es como cuando vivimos en una casa y que el vecino no nos gusta y buscamos otro barrio. O sea, Costa Rica no puede hacer eso con Centroamérica. Y de ahí es la importancia y la necesidad precisamente de fortalecer nuestra participación en términos de aquellas áreas que por supuesto puedan traer, digamos, beneficios. Sin lugar a dudas, Costa Rica tiene, digamos, algunos indicadores en los cuales hemos logrado avanzar un poco más que la región y en otros nos estamos pareciendo cada vez más al resto de Centroamérica, y ahí es donde creo que los espacios de diálogo que permite el sistema de integración van a ser fundamentales para poder lograr con los propósitos, con las acciones y con el marco normativo que se ha ido creando en la región. Costa Rica tiene mucho que aportarle a Centroamérica y Centroamérica tendrá mucho que aportarle también a Costa Rica. Yo siempre le digo a mis estudiantes, y quiero decirlo también acá, muchas veces hablamos de que somos la Suiza centroamericana, ¿verdad? Y siempre he dicho, de Suiza no tenemos nada, pero de Centroamérica lo tenemos todo. O sea, es decir, nosotros somos más parecidos a Centroamérica de lo que creemos y ahí hay un trabajo, digamos, importante. Y en esta semana que estamos celebrando los 199 años de vida independiente, si vemos hacia la historia y vemos todo nuestro pasado, vamos a encontrar mucho más en común con Centroamérica, mucho más áreas de encuentro, mucho más áreas de trabajo, y que creo que ahí el país podría tener una visión más de liderazgo, más de participación y de aportes, porque en el entendido que Centroamérica esté mejor, lo va a estar también Costa Rica. Mucho de nuestro flujo migratorio proviene de hermanos centroamericanos y ahí tenemos una tarea, digamos, pendiente. Claro. María Fernanda, puede ser que más bien la pandemia, ¿verdad?, que nos ha llevado a tomar, digamos, algunas medidas conjuntas como región, como lo que fue la compra de medicamentos e insumos médicos, ¿verdad?, en conjunto, o acciones, digamos, que ya se tomaron, digamos, que ya se plantearon aquí para el tránsito de mercancías y de personas, ¿verdad?, transportistas, particularmente en la región, sea precisamente algo positivo, ¿verdad?, y que más bien la pandemia, viéndola, digamos, con otra cara, más bien sea una ventana de oportunidad para repensar las posibilidades de un mayor trabajo conjunto como región? Yo pensaría que en términos
formales, sí, debería ser esa oportunidad que la región vea para dejar en claro que si no se trabaja en conjunto no se va a lograr. Sin embargo, en ese aspecto tal vez peque un poco de ser pesimista y crítica en la medida que, y no solo fue en el caso centroamericano, fue también en muchas otras partes del mundo donde la pandemia más bien ha evidenciado la fragmentación, incluso en sistemas mucho más sólidos como la Unión Europea se ha visto esta fragmentación, donde cada país lo que ha demostrado es que ante esta situación tan atípica como lo es el tema de la pandemia, cada país pues han hecho cuestiones en conjunto, iniciativas en conjunto, pero cada país ha ido por su cuenta y pues eso evidentemente si hablásemos del tema de salud global pues indica muchísimo sobre todo los retos que tenemos como humanidad, ¿verdad? Porque van a venir muchísimas otras pandemias. Claro. Entonces creo que sí, es una oportunidad, pero insisto, hay otra serie de situaciones que se han enfrentado en la región como oportunidades, que son amenazas y oportunidades, cambio climático, el tema de la inseguridad, por ejemplo. Pero yo creo que aquí también es un tema de diálogo, es un tema de cómo nos percibimos como región y cómo nos vamos a afectar como región. Y aquí hay un elemento, retomando lo que mencionaba el profesor Gerald anteriormente, es un ideal de que la integración significa trabajar en conjunto y que hay ciertos países que tienen que asumir liderazgos, a propósito de que mencionábamos el tema de Costa Rica, y que los países que asumen liderazgos tienen que asumir costos, claro. Pero hay un tema de que pues evidentemente hay países que quieren tener ciertos liderazgos pero no quieren asumir los costos y pues eso se refleja en los procesos de integración y por más institucionalidad, por más iniciativas, si no hay una visión en conjunto de lo que se quiere como región, pues incluso la pandemia pasará en algún momento, pero las consecuencias estructurales de la pandemia que pareciera que nos están retrocediendo muchos años atrás en materia de progreso social, se van a hacer más evidentes en una región que pues es violenta, que es insegura, que es desigual, pero que es una región con unas oportunidades enormes, un bono demográfico importante, población joven, pero desempleada, un escenario natural impresionante, 12% de la biodiversidad, pero que necesitamos las herramientas y el trabajo en conjunto para poder explorar esto. Entonces, es una oportunidad, pero creo que aquí hay un tema de coordinación y hay un tema de cómo vemos las amenazas transnacionales como región, en términos de seguridad regional. Claro. María Fernanda Gerald planteaba como una acción importante para el fortalecimiento de la integración y liderazgo de algunos países que tendrían que asumirla y asumir los costos, ¿verdad? Asumir el liderazgo y asumir los costos. ¿Qué otras acciones cree que deberían ser, digamos, importantes para este fortalecimiento de esta integración? Bueno, hay varias propuestas que tiene, por ejemplo, Costa Rica con respecto a temas muy particulares, como el caso del Parlacén, ¿verdad? El tema de la inmunidad de los digamos, diputados centroamericanos, que es un tema que ha, digamos, inquietado a Costa Rica a lo largo de los años y razón por la que no somos parte de, digamos, de este órgano. Hay que hacer un avance importante en todo el proceso de fortalecimiento de esa institucionalidad. Hay un papel importante que jugará la democracia, ¿verdad? Y el fortalecimiento institucional democrático en los países miembros es uno de los, digamos, principales objetivos, ¿verdad? Y búsquedas del sistema de integración. A nivel de integración económica, me parece que hay un tema muy importante y que probablemente volverá a estar en la mesa, dado que lo ha impulsado mucho el presidente Cerezo. Ha dicho que Centroamérica debe de proyectarse como un destino natural o de turismo, pero como región, ¿verdad? No de forma individual, y creo que con este tema de la pandemia lo será. Ahora, ahí, digamos, mientras María Fernanda hablaba de liderazgo y los costos, pensaba en Europa, ¿verdad? Que a pesar de todo el tema de la COVID-19 y que los países hayan tomado algunas medidas de forma individual,
podemos ver que el gran paquete de ayuda fue firmado por todos los miembros de la Unión Europea y hubo un liderazgo importante de Alemania, ¿verdad? De Holanda, etcétera, ¿verdad? Francia, que han, digamos, tomado ese liderazgo. Bueno, aquí, digamos, tenemos que buscar quiénes van a hacer, no podría ser solo Costa Rica, ¿verdad? Tiene que haber, digamos, un trabajo más articulado. Ahora, las diferencias que hay entre las economías europeas y las economías centroamericanas también hacen que el liderazgo tenga, digamos, una mayor limitación, y ahí es donde vamos a tener que trabajar fuertemente con los aliados externos multilaterales, cooperantes del sistema de integración, para poder realmente encaminar y lograr estos objetivos. Yo coincido con lo que se ha planteado. Definitivamente la COVID fue un potencializador de los problemas estructurales que ya tenía la región y que hoy prácticamente nos trajeron, ¿verdad?, a la mesa temas que ya conocíamos, pero que ahora son más fuertes, más agudos, más profundos, y que requerirá de acciones multilaterales, bilaterales y unilaterales en la región para poder salir adelante. Los retos que vienen después de la pandemia son aún mayores. Sí, claro. No, muchísimas gracias, Gerald, y muchísimas gracias, María Fernanda, por estar acá en Sobre la Mesa analizando el tema de integración regional. Queda claro que una de las cosas más importantes es que nos tenemos que ver precisamente en clave regional, ¿verdad? Y también entender que la región SICA no somos solamente algunos países, que está Belice, que también se ha integrado República Dominicana, y que precisamente el vernos como aliados nos fortalece en lugar de debilitarnos, que es como en algún momento se ha pensado. Así que muchísimas gracias por estar acá Sobre la Mesa, y a ustedes en sus casas les esperamos la próxima semana.